Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que os paséis un rato muy interesante, apasionante, con este súper especial de las películas de Amityville. Bueno, esto es un súper especial de esta sección que tengo en mi canal de YouTube, en el que vamos a hablar de todas las franquicias y todas las películas que se han hecho de la infame casa embrujada, ¿no? Tan mítica. Bueno, es una casa real. Os voy a contar primero toda la historia real, que va a ser realmente apasionante. Contar toda esa historia, explicarosla, muchísimos detalles, muchísimas informaciones hasta nuevas, que probablemente algunas de vosotros y de vosotras no las conozcáis. Bueno, voy a repasar toda esa historia para que veáis en qué se basan las películas de Amityville, que dio lugar a una película que tuvo mucho éxito, Terror en Amityville, y de ahí empezó una franquicia que derivó en un montón de películas. Vamos a hablar de todas ellas, es un total de 10 películas, más otras que hay por ahí, son otras 6 o 8, bueno, vamos a hablar en total de 16 o 18 películas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿estáis preparados? Este es uno de los super especiales, pues bueno, dedicados a lo que son casas embrujadas, casas encantadas, franquicias, ¿no? De películas. Aquí tengo mi chuleta, este papel, que parece inofensivo. Y no sé, debo de parar de hacer esto, porque, madre mía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, se masca la tragedia. Se masca la tragedia, Dios mío, lo que he hecho aquí ya supera todos los récords, ni en 3 dimensiones se ve una cosa así. Puta, está todo escrito, o sea, no pensáis que esto es un rollo de papel higiénico desenrollado, o sea, brutal. Lo que hay aquí es que me hace gracia hacer esto, porque hago un folio, una página, la lleno, pum, la pego con cinta adhesiva, la siguiente la pego, parece un pergamino esto. Pero un pergamino interminable, en vez de agarrar los folios y graparlos, que queda más. Pero esto, no sé, me parece súper divertido, ¿no? Único, marca de la casa, ¿no? Estas impresionantes, kilométricas chuletas, hojas de apunte, como queréis llamarlo. Bueno, empezamos, vamos para allá, ¿vale? Básicamente, Amityville, ¿de acuerdo? Entonces estas películas, ¿vale? Comenzaron en una película de 1979 que se llamó, ¿ok? El horror, terror en Amityville, ¿vale? Ahí estaban actores famosos como Rod Steiger, haciendo de un cura, de un predicador. También estaba James Brolin, también Margot Kidder, que hizo de Lois Lane en las películas de Superman, aquellas con el Christopher Reeves, ¿vale? También sale, cabe destacar que mucha gente no lo menciona, pero sale también Murray Hamilton, que hizo aquel inolvidable papel del alcalde en la película Tiburón, aquella de Steven Spielberg, el alcalde ese dudoso que no sabía si cerrar las playas para los tiburones, pues él también tiene un papel aquí. Y fijaros, esta película tuvo un presupuesto a finales de los años 70, 1979, tuvo un presupuesto de 4.7 millones de dólares, casi 5 millones de dólares, y recaudó 86 millones en Estados Unidos en aquella época. Tuvo un éxito brutal. De hecho, fue el segundo film más taquillero en los Estados Unidos en 1979. Fue la segunda película más taquillera de aquel año en Estados Unidos, que precisamente era una película de terror, ¿vale? Eso da un poco la idea, la dimensión del éxito de esta película. O sea, básicamente ves que la película cuesta, por decir, redondear, 5 millones de dólares, y da 85 de beneficios. Es casi 17 veces más de lo que costó. Eso es una cantidad de dinero brutal, ¿vale? O sea, fue un éxito impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la historia real de Amityville. Vamos a empezar a contaros todo esto. Bueno, básicamente, la historia de esta casa es que fue una casa que fue construida allá por 1928, ¿vale? Y básicamente ocurrió unos hechos ahí, unos hechos infames, ¿vale? Ahí vivía la familia de Feo, que se apellidaban así, la familia de Feo,
Y entonces, pues, el 13 de noviembre de 1974 ocurrió algo brutal ahí. Una familia casi al completo fue masacrada, exterminada, asesinados de una forma realmente espeluznante, ¿no? Básicamente esta casa, para que lo sepáis, está ubicada en Ocean Avenue, en el 112. Esto está en Long Island, en Amityville. Eso está en Nueva York, en el estado de Nueva York, ¿vale? Pero daros cuenta de una cosa, y esto es un detalle bastante interesante, o sea, después del éxito de tantas películas en la casa embrujada, tenéis que pensar que es como una especie de mana esa casa. Toda la gente tiene curiosidad. Hostia, si yo fuera por esa zona, tendría curiosidad de ver la casa, por lo menos ir por fuera, mirarla por fuera, sacarme unas fotos, decir, mira, aquí tengo la casa aquí detrás y tal, ¿no? Estaría guay hacer un vídeo así, pero un día poder hacer ese vídeo, ¿no? Pero es que es la hostia, porque es tanta la gente que iba que era un agobio para los vecinos. Y sobre todo era un agobio para los que vivían en la casa, porque han vivido varias familias después de los hechos que os voy a explicar. Entonces, pues invaden la privacidad, molestan, mucha gente va por ahí. A veces gente se desmadraba, llegaba por la noche borrachos, pitando los claxons de los pitos de los coches, ¿no? Haciendo la cabra, ¿no? Haciendo el idiota. Y entonces, pues, lo que hicieron fue una especie de acuerdo con el ayuntamiento, que cambiaron la numeración de la calle, o no sé qué historia, y ahora la casa, que, como digo, era en el 112 de Ocean Avenue, pues ya no tiene ese número, tiene un número distinto. Entonces la gente se confunde y dice, puta, la casa no es la misma, ¿dónde está? Pero ya no eso, ya remodelaron toda la fachada de la casa. Es una casa muy grande, me parece de 5 habitaciones, de 5 recámaras. Y entonces remodelaron la fachada y no es esa fachada chunga, madera chunga gris, esas ventanas con esa forma que son un cuarto de círculo tan peculiares, ¿no? Ya las quitaron las ventanas. Ya en esas ventanas, lo tan llamativo, el signo tan distintivo de esa casa ya no existe. Ahora son unas ventanas pequeñas pero cuadradas. O sea que el que va a ver la casa encuentra la misma casa, pero con una fachada pintada bonita, unas ventanas cuadradas, pequeñas, y no es tan fácil de encontrar porque ya no tiene la misma numeración, ¿vale? O sea, con paciencia se encuentra. Vas a esa calle, te vas mirando las casas y la encuentras, ¿vale? Si yo voy por ahí, iré allí a hacer un vídeo un día ahí. Pero esa es la historia, básicamente, ¿no? Que allí pues ocurrió algo terrible y entonces después a ver cómo sitúo. Ahí sucedieron en Amityville, confunde un poco la gente las cosas. Sucedieron dos grandes eventos. Primero, el 13 de noviembre del 74 ocurrió la matanza de esa familia. Pero es que después se fue a vivir una familia que era la familia de los Lutz, y ahí fueron a vivir en 1976, poco después de que ocurrió aquello. Y entonces ahí esos fueron los que experimentaron los fenómenos paranormales. Sí, no, experimentaron fenómenos paranormales la primera familia, los de Feo. Bueno, de todo esto os voy a hablar, ¿no? Entonces, claro, después de lo que vivieron los Lutz en 1976, precisamente en 1977 se sacó una novela sobre Amityville que escribió el escritor Jay Anson y vendió 11 millones de copias. O sea, fue una verdadera éxito editorial tremendo que puso un poco sobre el mapa la historia terrorífica paranormal que ocurrió con los Lutz, ¿no? Y entonces, pues, es esto. Básicamente, para que situemos, en 1974 en esa casa vivía una familia, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. La familia se apellidaban los DeFeo, así se apellidaban. Estaba compuesto por el padre, Ronald DeFeo, que tenía 44 años en el momento que murió. La esposa, Louise DeFeo, que tenía 42 años, era 2 años más joven que el marido. Y luego tenía varios hijos. Un hijo era Ronald DeFeo, que tenía 23 años, ¿vale? Se llamaba como el padre igual. Luego estaba otro que se llamaba Dan, que tenía 18.
Allison, que tenía 13, que era una chica, Mark, que tenía 12, y otro era John Matthew, que tenía 9 años. Entonces era una familia que estaba compuesta de 5 hijos. Bueno, Dan me parece que era una chica, la de 18 años. Eran 2 hermanas y 2 hermanos o algo así. Total que, como veis, era una familia de 5 personas. No, 4, 5, 6, 7 personas que vivían en la casa. O sea, 5 hijos más el padre y la madre, ¿vale? Que vivían ahí. Entonces, lo que ocurrió allí, y luego estaba Ronald DeFeo, que era el hijo mayor, que era el que tenía 23 años, ¿vale? Vale, nos situamos. Está el padre, 44, la madre, 42, y luego los hijos. Ronald, de 23, Dan, que me parece que era una chica de 18, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9, ¿ok? Entonces, pues, ahí está. La historia está que sucedió lo que sucedió, y en un bar de por ahí al lado, que solía frecuentar Ronald DeFeo, hijo, el de 23 años, pues apareció medio confuso, me he encontrado familia, me parece que estás muerto, los has disparado, estoy aterrorizado, contó en el bar una historia, la gente se quedó acojonada, llamó a la policía llegó, entonces hizo pretender como que se encontró eso, ¿vale? En la casa, ¿no? Y entonces se los encontraron a toda la familia muertos, ¿vale? Todos, o sea, los 2 hermanos, las 2 hermanas y los padres. Las 6 personas estaban muertas todas de golpe. Bueno, una historia acojonante, porque a todos los mataron con un rifle, que era un rifle de la marca Marlin, que era un tipo Winchester, pero de tipo modelo calibre 336, una historia así. Pues la historia está en que una de las cosas más sorprendentes es que a todos los encontraron muertos en las camas y boca abajo. Algo realmente muy llamativo, o sea, todos estaban en las camas muertos y boca abajo. Y es algo increíble porque disparas un arma, la gente se levanta. ¿Qué pasa? El ruido, sale huyendo o va a ver qué pasa, ¿no? Es como, primero mató a unos de una habitación, fue a la otra, mató a otros, y fue a otra y mató a otros. Entonces, pues bueno, aquí se especulan muchas cosas, ¿no? Pero antes de empezar con las especulaciones, os voy a explicar. La policía arrestó a Ronald DeFeo, el hijo más mayor, el de 23 años, como el principal sospechoso de que había cometido esa masacre, que sabía que él mismo, el hijo mayor, se había cargado a toda la familia entera, a sus 4 hermanos y hermanas y a sus padres, ¿no? Entonces, ¿por qué mató Ronald DeFeo a sus padres? Por un lado, contaban que en esa época, ¿vale? En esa época el tipo era adicto a la heroína y también al LSD, esas sustancias alucinógenas que te hacen viajar y ver tal. Después, posteriormente, se le hicieron unos exámenes forenses psiquiátricos y dijeron que era una persona muy antisocial, ¿no? Que tenía muchos problemas de relacionarse con la gente, no sé qué, no sé cuánto. Otro de los factores de las historias es que, al parecer, se llevaba muy mal con el padre. Eran como agua y fuego, unas peleas tremendas. O sea, tenían unos choques de personalidad impresionantes, ¿no? Pero una de las cosas más increíbles es que, al parecer, una de las cosas que se especula, porque cuando sucedió toda esta matanza, el hijo mayor no vivía en la casa, vivía en Brooklyn. Y entonces lo que sucedió es que, ¿por qué ella no vivía con la familia? Porque tenía muchos problemas con el padre. Pues al parecer, Ronald DeFeo tenía relaciones sexuales, tenía una relación amorosa con su propia hermana, que era Dan, la mayor de 18 años. O sea, la mayor de 18 y él de 23 se lo montaban juntos. Eso se llama incesto. Pero claro, la historia está que se ven que estaban muy enamorados entre ellos, y entonces imagínate cuando los padres lo descubrieron. Pues montaron más en furia. Imagínate, el hijo odiaba al padre, ahora no le dejaba ver a su propia hermana, lo echaron de la casa para terminar con esa relación. Entonces creció un odio tremendo por parte de Ronald DeFeo hacia sus propios padres, que le habían fastidiado su relación amorosa con su propia hermana. Entonces, pues ahí se encuentra un motivo del odio.
Otra de las cosas que cuentan es que precisamente Dan, la hermana mayor de 18 años, también tenía unos choques de personalidad tremendos con su padre, ¿vale? Lo odiaba, discutían muchísimo y precisamente también estaba muy disgustado con su padre porque no le dejaba mantener en secreto, porque no es algo que la gente tenga que saber, no es algo... Hay un debate ético, moral, legislativo acerca de las relaciones hermano-hermana, o ese tipo de historia, aunque fueran adultos, ¿no? Y consensuadas, ¿no? Si es correcto eso, ¿no? Eso del incesto. Pero eso no es el tema de este vídeo, ¿de acuerdo? El tema está en que ella estaba muy fastidiada también porque el padre le había fastidiado la relación, su relación sentimental con su propio hermano, ¿vale? Entonces, había otro factor a tener en cuenta. El hermano mayor, este Ronald DeFeo, sabía que sus padres tenían un seguro de vida muy cuantioso. Por tanto, si les pasaba algo, por ejemplo, que un criminal entrara y los matara, o tuvieran un accidente de tráfico con el coche, con el carro, cualquier cosa que les pasara, pues él podría cobrar el seguro de vida. Pero date cuenta de un detalle muy bueno. Si hay un seguro de vida, se tiene que repartir con todos los hijos. Si no hay nada más hijos, nada más que él, le va a tocar todo el dinero a él. Y entonces va sumando 2 más 2. Cuando te das cuenta que tenía problemas de dinero, problemas de drogadicción con la heroína, con el LSD, estaba desesperadísimo por tener dinero, estaba mal de dinero, no vivía cómodamente, odiaba a su padre. Bueno, es un montón de factores que provocaron eso. Luego aquí entra el componente, entre comillas, paranormal, porque según él explicaba a la policía y a los psiquiatras, él escuchaba en la casa voces que le decían: mátalos, mátalos, mátalos. Y esas voces, de eso se ha hablado en las películas, ¿no? Entonces el tipo decía que hubo una especie de poder, de presencia sobrenatural en la casa que lo impulsó a cometer esos crímenes, ¿de acuerdo? Que lo instigó un poco en contra tal vez de su voluntad. La cuestión está en que aquí se manejan varias teorías, porque es realmente complicado, como os he explicado antes, de que tú entres a una casa, empieces a disparar a la gente y la gente, unos no huyan, o no se despierten, o no se levanten de las camas. Como digo, se encontraron todos muertos boca abajo en las camas. Cuentan que tal vez lo que hizo Ronald DeFeo es entrar a la habitación de los hermanos que dormían juntos y les dijo: hey, shh, me parece que ha entrado alguien en la casa, un intruso. Y estaba él con el rifle: no hagáis ruido, no os mováis, quedaros ahí en la cama. Y entonces entró a la habitación de las hermanas y dijo: shh, no hagáis ruido, no os mováis, que ha entrado alguien. Y entonces fue a la habitación de los padres, los hermanos estaban quietos en las habitaciones y pam, pam, mató a los padres, dormidos, a ellos sí que no los despertó, bum, bum, los mató. Entonces volvió, los chavales estaban desconcertados tras oír los disparos, acojonados, quietos, entró a una habitación, pum, pum, los mató, los otros no reaccionaban y pum, pum, mató a los últimos. Así un poco fue la secuencia de hechos. Pero aquí hay varias teorías porque dicen que es algo tremendamente difícil que eso lo pudiera cometer una persona tan fácilmente, y tal vez hablan de que hubo alguien que la ayudó. Ese supuesto coautor de los crímenes, pues hasta el día de hoy no se ha descubierto. Al parecer, y esto lo explicaré ahora en la historia, decían que era un amigo de la, entre comillas, esposa de Ronald DeFeo, hijo, ¿vale? Ahora os contaré esa historia. Pero existe otra teoría, y la teoría que existe es que hermano y hermano, Dan y Ronald DeFeo, planearon el asesinato de toda la familia. Y cuando él llegó a la casa, la hermana calmó a los hermanos diciendo: estaros quietos, estaros quietos, estaros quietos, mientras iba ejecutando a los padres. Pero esto es una teoría un poco extraña, porque mató a los padres. ¿Por qué matar a los hermanos pequeños? No tiene mucho sentido. Pero tal vez se los mataron para que no hubieran testigos y de alguna forma
no impidieran esa relación, porque si los niños hablaban, entonces Ronald iría a la cárcel por varias cadenas perpetuas. De hecho, todavía está vivo a día de hoy, cumpliendo 6 cadenas perpetuas por las 6 asesinatos, ¿vale? Una pena de 6 cadenas perpetuas por 6 asesinatos. Entonces, pues claro, entonces dicen, bueno, si los hermanitos hablan, a él lo meten en la cárcel de por vida, entonces todo esto no valió de nada. Ni vamos a poder disfrutar el dinero del seguro de vida, ni vamos a poder estar juntos, hermano y hermana, amante y amante, ¿no? Entonces, pues hay que eliminar testigos. Entonces, al parecer, la hermana calmó a todo el mundo, él llegó, pues, mató a los padres primero, luego mató a todos los hermanos, y después resulta de que en el frenesí de matar, Ronald Lefeo estaba muy trastornado, estaba muy nervioso, se sentía tremendamente culpable, y el otro le decía, tonto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y coge y se le dispara el rifle y mata a Dan. Wow, esa es una de las cosas más sorprendentes. Entonces dice cuenta él que después de dispararle, la puso boca abajo en la cama. Entonces, es otra de las teorías que hay, que fue, una teoría es que él cometió toda esa matanza. Otra teoría es que la hermana estuvo involucrada y accidentalmente al final de matar a casi todos los miembros de la familia, mató a su propia hermana, contra todo pronóstico. Y luego hay otra especie de teoría. Salió una mujer que dice que al parecer vivía allí por Brooklyn y de hecho tiene un hijo, una hija con Ronald Lefeo de 23 años, que en teoría era su esposa, que estaban casados legalmente. Bueno, una historia, esa mujer apareció por ahí, y apareció, pero es una historia rarísima. Apareció, pero no podía probar muchas cosas, bueno, un rollo, como dando a entender que ella era la coartada, que vivía conmigo, ella no pudo, o sea, él vivía conmigo, él no pudo cometer esos asesinatos. Pero no, al parecer, y eso es una cosa bastante extraña, cuentan de que había unos problemas en la casa y le llamaron de que fuera a la casa. Entonces, cuando él fue a la casa, no fue él solo, fue con un amigo de su esposa, de esa mujer con la que tenía un niño y una niña, y fueron los dos para allá a ver qué pasaba. Y después, cuando vieron la masacre que había sucedido, ese supuesto amigo salió huyendo, despavorido, para que no le pillara la policía, y a él le cayó el marrón, ¿no? Él, cuando fue al bar, dijo que se encontró lo que se encontró y tal y cual. Entonces, ¿cómo es posible que viajaran desde Brooklyn Ronald y el amigo de la esposa y se encontraran eso, ¿no? Todos muertos. Pues que porque al parecer la que hizo la matanza, esa es otra historia, otra versión, fue la propia hermana mayor Dan. Cogió, los mató a uno, mató al otro, mató al otro, mató al otro. Y cuando llegó Ronald Lefeo a la casa, los encontró a todos muertos, ella dijo, los maté por amor a ti. Ahora podremos estar juntos y juntos podremos vivir con el dinero del seguro de nuestros padres muertos. Entonces Ronald Lefeo empezó a discutir mucho con su hermana. ¿Estás loca? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo los mataste a todos? ¿Cómo no sé qué? Y ¡pah! Se disparó el rifle y la mató a ella. Y entonces luego la puso en la cama boca abajo. Entonces esta es otra de las teorías. Entonces el amigo, que era el amigo de la esposa, al ver semejante movida, toda la gente muerta, y que el otro se acababa de cargar a la hermana en una discusión, el tipo se largó huyendo de allí. Entonces, fijaros que os he contado todas las hipótesis y teorías de lo que pasó realmente en la casa. Esto es uno de los crímenes más notorios, más brutales de la historia de Estados Unidos. Tuvo mucha repercusión en su tiempo. Fue muy comentadísimo, en 1974. Y después de eso, muchos detectives e investigadores privados han investigado las fotos, la casa, muchas pruebas, muchos testimonios, se han hecho documentales y han llegado a este tipo de conclusiones. Unos dicen una teoría, otros dicen otra, las he estado leyendo todas, pero bastante concluyen de que probablemente había una segunda persona, una segunda misteriosa persona capaz de hacer eso. Y hay algunos que no descartan que realmente la hermana mayor Dan estaba involucrada
en toda esa movida, en toda esa masacre de la familia entera, ¿vale? Entonces aquí, llegados a este punto, ¿vale? Pues básicamente os he contado más o menos el primer gran evento que sucedió en la casa esta, ¿no? Luego hay otra historia bastante interesante, ¿vale? Que os voy a contar, que mucha gente no conoce. Que precisamente el padre de Ronald DeFeo, el padre asesinado, tenía un tío, ¿vale? Tenía un tío. Y entonces, para que lo entendáis, era un hermano del abuelo o de la abuela de Ronald, el que se cargó a toda la familia, ¿vale? No sé si os situáis. Tenía un tío abuelo que se llamaba Pete DeFeo. Y resulta que ese hombre, preparados para este detalle muy interesante y sensacional, era un capo de una familia mafiosa. Y era el capo de la familia mafiosa genovesa, ahí, en Nueva York, o en Brooklyn, o donde fuera. Y entonces, explican, había una historia, una movida entre ese hombre y su sobrino, Ronald DeFeo padre, ¿vale? El hombre de tal. Y entonces, por alguna movida, por algún ajuste de cuentas, por alguna historia, mandó ahí a unos mafiosos y mató a toda la familia. Y entonces, esto viene a explicar por qué avisaron a Ronald DeFeo en Brooklyn: vente, que hay unos problemas, vente. Porque estaba el tío abuelo ahí, con algunos gángsters, total, que los mataron a toda la familia. Y cuando llegó Ronald DeFeo con su amigo, con el amigo de la esposa, se encontró a toda la familia asesinada, que tal vez lo asesinó de alguna forma Pete DeFeo. Eso ya no se sabe, ¿vale? Porque ese señor ya no está entre nosotros, ¿vale? Entonces, él habla muchas cosas, porque Ronald DeFeo, como le han caído 6 sentencias de cadena perpetua en la cárcel, es bastante interesante. He visto varias entrevistas de él en inglés, y es interesante porque cada cierto tiempo, o no sé, que está aburrido, o está desesperado de salir, o quiere atención y hablar con los medios de comunicación, cada cierto tiempo va cambiando la versión de lo que pasó ahí. Y cada cierto tiempo se inventa nuevos detalles, cuenta nuevas historias. Primero que fueron los fantasmas, luego que tal vez fuera su tío abuelo, luego que si la supuesta mujer sabe y su amigo que él no cometió aquello, crimen, pero nunca salieron en defensa de él, nunca testificaron, etcétera, etcétera. Que si fue la hermana, después que si no fue la hermana, o sea, va manejando distintas opciones. Y al final yo creo que está enredando la patata, porque al final la gente no se fía de él, no es sincero, está contando muchas versiones de una historia que al final no sabes ni qué diablos está contando, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, dicho esto, la policía, cuando encontró toda esa escena tan macabra de toda la familia exterminada, 6 miembros de la familia, lo más curioso datos relevantes, es que el tipo, el Ronald DeFeo, antes de ir al bar y decir: me he encontrado a mi familia muerta, no sé qué, no sé cuánto, el tipo tranquilamente se duchó en la casa. Y no solamente se duchó, que se cambió de ropas. No sé, tal vez para quitarse de encima los restos de sangre, tal vez para quitarse de encima los restos de pólvora, del humo que sale del arma, el humo de la pólvora, impregnado en la piel, en la cara, en la ropa. No sé, no sé, si tú te encuentras a tu familia muerta, yo creo que lo último que piensas es en ducharte. Estás corriendo desesperado llamando a la policía y esperando impaciente a la policía. Lo último que haces es, primero, ducharte, después cambiarte la ropa, y en vez de llamar a la policía te vas a un bar diciendo que te has encontrado a tu familia muerta. Tuvo que ser gente de ahí que tuvieron que llamar para que llegara la policía. O sea, es una historia muy contradictoria, ¿vale? Y esto es la gran masacre que ocurrió en la casa de Amityville, ¿vale?
La casa estuvo vacía por 13 meses, ¿de acuerdo? Y esta, como os digo, era una casa de 5 habitaciones, de 5 recámaras, de estilo colonial holandés, ¿vale? Estas casas, pues lo particular que tiene es su techo, que es un techo tipo Granville, y sus ventanas, que eran ventanas de cuarto de circunferencia, ¿de acuerdo? Y esta casa se vendió más tarde por el precio de $80.000 en aquel tiempo. Era un precio muy bueno, pero claro, ¿quién quería comprar una casa donde habían masacrado a una familia entera? Pues te da un mal rollo que te cagas pensando que estás con las habitaciones donde está toda esa gente muerta, empiezas a pensar que tal vez están los fantasmas por ahí dando vueltas. O sea, no te da muy buen rollo vivir en una casa de esta. Y entonces, pues, estaban George Luce, la familia Luce, George Luce y Kathleen Luce, que eran los padres de una familia, y tenían 3 hijos, ¿vale? Los hijos eran Daniel, de 9 años, Christopher, de 7 años, y Melissa, de 5 años. Pero es interesante porque todos los 3 niños eran solamente hijos de ella, de una relación anterior. O sea, ella tenía esos 3 niños, se enrolló con George Luce y vivían juntos, ¿de acuerdo? Y tenían también un perro labrador que se llamaba Harry, el perro. Pues nada, pues claro, ellos sabían que había habido una masacre ahí, pero el precio de la casa era muy bueno y la compraron. Y ahí es cuando empieza la extraordinaria historia sobrenatural de la casa. Dice que cada noche George se despertaba a las 3:15 de la mañana. Cada noche, el momento en que fue masacrada toda la familia. Esa era la hora clave, 3:15, 3:15, siempre se estaba levantando. Y entonces observaba que cuando caminaba por la casa, sus hijos, que normalmente dormían de lado, boca arriba, todos dormían boca abajo. Y todos dormían muy inmóviles. Y el tipo le daban escalofríos porque dice, están durmiendo, están colocados, parecen los niños muertos, todos aquellos niños que fueron asesinados aquí. Después, Kathleen, la esposa, empezó a tener muchas pesadillas durmiendo, donde veía los asesinatos y empezó a ver pesadillas, historias y tal. Después, en el sótano de la casa, George descubrió un cuarto que se denomina el famoso cuarto rojo, que era un cuarto que medía 1,3 metros por 1,6 con todas las paredes rojas. Era como un cuarto infernal. Y aquello era escalofriante. Eso se conoce en inglés como The Red Room, el cuarto rojo, ¿no? Y entonces, pues nada, la niña pequeña, Melissa, que también la llamaban Missy, que era una especie de diminutivo, nombre cariñoso para llamarla a ella, dice que veía una especie de... hablaba con alguien invisible para los padres, pero ella lo veía y le decían, bueno, ¿con quién estás hablando? Dice, parece un cerdo. Era una especie de demonio con cuerpo y cara de cerdo, pero los ojos encendidos rojos. Y entonces llamaba a este personaje, lo llamaba Jody, a este amigo imaginario, ¿no? Entonces era increíble porque una de las veces vieron por la noche la ventana por fuera de la casa flotar los ojos rojos mirándolos a ellos. Y eso fue algo realmente escalofriante cuando vieron aquellos terroríficos ojos rojos brillando en la oscuridad, mirando desde el exterior de la casa a la familia dentro. Y entonces relacionaron rápidamente los ojos con esa especie de entidad demoníaca, ¿no? Luego había muchos ruidos, lo típico en estas historias de casas embrujadas. Había muchos ruidos, habían voces, se escuchaban gritos, cosas realmente, sonidos estremecedores. Y luego, pues nada, poco a poco sucedió algo curioso, que George Luce empezaba como a darse cuenta que se parecía mucho de cara.
el aspecto, la fisonomía precisamente a Ronald DeFeo. Una especie de extraña posesión y se empezó a hacer un alcohólico. Y es más, iba al bar que frecuentaba Ronald DeFeo, aquel que cuando masacró a la familia apareció diciendo que los había encontrado muertos. Él se iba mucho a ese bar, de una forma bastante curiosa. Luego, pues nada, una de las noches vio George a su propia esposa Kathleen transformarse en una especie de bruja con el pelo blanco, una especie de visión, de alucinación, de cosas realmente extraordinarias. Luego, después, estuvieron descubriendo varias cosas, que esa casa que se había construido en los años 20 estaba construida sobre una especie de lugar que era de los indios nativos americanos, de los indios Shinnecock, así se llaman. Hay apaches, comanches, pues están también los Shinnecock, ¿vale? Y esos indios resulta que utilizaban esa zona para los enfermos mentales de que habían en sus tribus. Ahí los abandonaban, a los más locos, a los más retorcidos, los abandonaban ahí para que murieran a su suerte, ¿no? Y entonces, pues por eso era un área súper chunga, porque era un área donde abandonaban a los enfermos mentales, los indios, y ahí perecían. Y sobre esa área estaba construida la casa. Como os dais cuenta, ya empezamos a ver un poco de dónde salió la historia de Poltergeist, de las películas de Poltergeist, ¿vale? De que decía que había unas construcciones indias debajo y tal, que se habló en Poltergeist 1, en Poltergeist 2, ¿os acordáis de toda esa historia? Pues ahora sabemos que todo eso viene inspirado precisamente por esta casa, Amityville, ¿no? Y bueno, básicamente eso, que hay que pensar que estuvieron en la casa viviendo la familia por un mes y después de un mes salieron huyendo despavoridos. Y el resto es historia. O sea, compraron la casa por $80,000, situaros, vivieron por 28 días y salieron huyendo de ahí. Poco después escribieron el libro, poco después hicieron la primera película. Y aquí hay un dato tremendamente interesante, a mi opinión, que es un dato que aporto yo, ¿vale? Desde mi punto de vista. Y es que en 1973, 1974, se estrenó la película El Exorcista. ¿Os acordáis del Exorcista? Aquella inolvidable, maravillosa película de terror. Pues fue tal el éxito tan brutal de la película que la gente se sintió mucha fascinación, mucho miedo por todo el tema paranormal, las posesiones demoníacas, el demonio, los fenómenos paranormales y sobrenaturales y todo esto. Entonces, pues suma 2 más 2. Hostia, compro esta casa, que aquí hubo una masacre que te cagas hace un año, mataron a 6 personas, el otro dice que escuchaba voces, que tal, ¿y qué te parece si nos inventamos la historia sobrenatural? Salimos huyendo de la casa, decimos que habían fantasmas y pasó todo esto, ¿qué van a pasar? Pues que nos van a llamar por todos los platos de televisión. Rápido, nos van a llamar para todas las emisoras de radio. Rápido, todo el mundo quiere entrevistarnos. Rápido, van a hacer libros. ¿Y por qué no? Van a hacer una película. Y van haciendo películas, y van haciendo libros, y salimos en televisión. Y cuando nos damos cuenta, estamos ganando un montón de dinero. Estamos ganando a base de un montaje, ¿vale? O sea, creamos este montaje, esta farsa, nos montamos este rollo, la gente tiene mucho interés por lo paranormal, por lo sobrenatural, y hostia puta, esto vamos a hacer aquí dinero a carretillas, ¿no? Es también una posibilidad que no tenéis que descartar, ¿vale? Entonces aquí, de lo que sucedió en la casa, pues hay varias hipótesis. Una que fue un montaje para ellos hacerse ricos y famosos, los Lutz, porque los niños no tenían culpa de nada. Otro caso, otra historia es que es también bastante probable que fue un caso de histeria colectiva, porque estaban tan subconscientemente acojonados con lo que estaba sucediendo en la casa, que ellos mismos escuchaban ruidos, ellos mismos tenían las pesadillas, ellos mismos del terror y de lo acojonados que estaban,
veían cosas y escuchaban cosas. Y no descartéis para nada eso también, que estaban viviendo en una presión, en un estado de terror paranoico perpetuo, metidos en la casa con una hipersensibilidad a lo que ocurría a su alrededor, a toda esa familia, ¿no? Y todos veían cosas de esto, tal vez tomaban drogas y flipaban solos ahí, también es posible. Y después la última posibilidad, que tampoco cabe descartarla, es que realmente ocurriera algo paranormal, algo sobrenatural ahí. Entonces puede que fuera un montaje, puede que fuera un caso de histeria colectiva de la familia Luz, puede que sea alguna historia de drogas que se montaron ahí, o puede que realmente hubiera algo sobrenatural ahí. Y como todo esto, pues bueno, como digo, hay un detalle muy interesante, que estuvieron investigando precisamente cuánto dinero generó a los Lutz los derechos para hacer las películas, los libros y explotar todo el merchandising, toda la historia de Amityville, y realmente nunca se hicieron ricos, ni tampoco hicieron mucho dinero. Pero a pesar de eso, de que no tuvieron mucho dinero ni tampoco se hicieron muy ricos, ellos siempre mantuvieron la historia hasta el final, ¿de acuerdo? O sea, los padres me refiero. Ellos se divorciaron a finales de los años 80, como una década después de los eventos que vivieron en la casa, se divorciaron. Pero fijaros que hasta el hijo Daniel, todavía, que tiene una edad ahora de 45 años o por ahí, y vivió aquellos eventos hace 35 años, él sostiene que todo lo que pasó ahí, él lo vio. Bueno, acaba de sacar un libro no hace mucho sobre toda esta historia. Y entonces, pues bueno, Kathleen, la madre, murió de un efisema en el año 2004 y George murió de un ataque del corazón en el año 2006. George Luz a Kathleen Luz, ¿vale? Y después, pues al parecer estaban hablando también que por qué comprar esa casa, ¿no? O sea, el morbo, ¿no? De comprar esa casa para montarse un montaje, ¿no? Al parecer cuentan de que George Luz era medio satánico, o sea, se dedicaba a lo sobrenatural, a lo paranormal, hacía historias raras con la ouija, lo otro, y entonces sintió mucha fascinación en comprar un lugar tan macabro, tan siniestro. Entonces ya tienes un componente mezclado de que llega una persona ahí ya con mucha predisposición a lo que va a suceder. O sea, hubo una masacre muy grande, esa persona siente una fascinación tremenda por lo sobrenatural, espera encontrarse una experiencia sobrenatural, cosas raras, fantasmas, ruidos, movidas, visiones. Entonces, si ya llegas muy convencido y crees en eso, pues es probablemente muy posible que en cada esquina veas algo, o cuando haya un ruido raro creas que es esto, lo otro y tal, y es también algo bastante posible. Ahora os voy a contar algo muy interesante. Con vuestro permiso voy a mojar la garganta con Bubba, ¿vale? Bubba es algo increíble que tengo yo aquí, ¿vale? Esto se llama, ¿veis ahí el nombre? Pon ahí, no sé si se ve bien. Ahí, Bubba, ¿vale? Bubba es unas jarras que llevan doble pared, guardan el frío dentro. Aquí tengo el hielo, el vodka, la naranja, y vienen con su manguerita aquí. En vez de una pajita, pues viene con una manguera flexible, ¿vale? Con una tapa especial, que no sé qué es esto. Ya no bebe, ya chupas de esto. Cabe aquí un montón porque es bien grande. Se mantiene frío, no mancha nada, no gotea por ningún lado. Pues Bubba es una solución perfecta. Uff, qué bueno está. Pues bueno, lo que os iba a contar todo. Después de marcharse los Luz de esa casa, la casa se compró en 1977 por una familia que era el matrimonio James y Barbara Cromarty, ¿vale? Y ellos vivieron ahí por varios años, por una década, desde 1977 hasta 1987. Y según palabras de Barbara Cromarty, dice que jamás experimentó nada sobrenatural en la casa.
Nada sobrenatural. Nunca vio nada raro. Después, en 1987, se vendió esto a la familia del matrimonio Peter y Jean O'Neill. Y ahí estuvieron viviendo por una década, igual que la familia anterior, en este caso de 1987 a 1997. Y dijeron que en esa década entera viviendo en la casa, después de la otra familia, que jamás experimentaron nada raro, jamás vieron nada sobrenatural. Estamos hablando que después de los infames eventos de la familia Lutz, 2 familias vivieron ahí por 20 años, una 10 años y otra 10 años, y no vieron nada sobrenatural. Eso es realmente muy, la palabra exacta, muy revelador, ¿vale? Después, pues nada, después de 1997, se vendió esa casa a Brian Nilsson por $310,000. Y ahí estuvo pues viviendo en esa casa por otra década o algo así. Y tampoco él dice que vio nada sobrenatural. Después, en el año 2010, se puso la casa a la venta por $1,15 millones. O sea, se iba revalorizando mucho. Fijaros, una casa tan antigua que dentro de una década va a tener un siglo de antigüedad la casa. O sea, dentro de una década va a tener un siglo. De hecho, le han hecho reformas a la casa, del techo, de la electricidad, de muchas cosas, porque es una casa muy antigua. Y fíjate que toda la cantidad de dinero que vale, yo creo que la cantidad de dinero que vale es precisamente por el valor de ser la infame casa de Amityville, la mítica casa de Amityville, que por fuera ya no se parece, porque como os he dicho, reformaron la fachada, quitaron las ventanas, etcétera, etcétera. Y entonces es la historia. Bueno, volviendo un poco al rollo sobrenatural, ¿vale? George Lutz comentaba que en la casa había algo malvado que lo estaba volviendo loco, que lo estaba como convirtiendo en Ronald de Feo, ¿no? El asesino. Y entonces dice que lo que lo estaba volviendo loco era un indio, un jefe indio que estaba encabronadísimo, que estaba como en estado guerrero, ¿no? Había ahí un jefe indio, el fantasma de un jefe indio. Entonces, aquí llega otra historia muy interesantísima, que ahí, cuando después de los 28 días viviendo la familia Lutz allí, que se largaron, 3 semanas después, casi un mes después, llegó un equipo de investigadores paranormales a la casa. Y entonces aparecieron ahí, ¿de acuerdo? Y ahí había mucha gente, mediums, investigadores paranormales, científicos, armaron un equipo grande. Y ahí estaban Ed y Lorraine Warren, los de los expedientes Warren, Conjuring y todos estos. Pues bueno, esos famosos de la película y tal y cual, que se han hecho las películas esas de terror. De hecho, en la segunda película sale un momento en la casa de Amityville. Pues bueno, ellos estuvieron ahí, ¿vale? Y entonces cuentan que Ed sintió que una presencia lo empujó en el sótano, cerca de la habitación roja. Lorraine dice que allí en las sesiones espiritistas sintió una presencia demoníaca tremenda. Y luego sacaron una foto que podéis ver ahora, que es una foto muy misteriosa que parece el fantasma de uno de los niños asesinados en la casa. Esta fue una foto que tomaron los investigadores paranormales allí. Y entonces esos investigadores paranormales estuvieron investigando y descubrieron precisamente, ¿os acordáis que os he contado que al parecer en esos terrenos los indios dejaban a sus enfermos mentales ahí para que murieran a su suerte? Pues al parecer, antes de que la casa fuera construida, ¿vale?, antes de los años 20, toda esa parcela de terreno era propiedad de un hombre que se llamaba John Ketchum. Y John Ketchum tenía ahí una cabaña, y al parecer, y está constatado y registrado, ese hombre practicaba magia negra, rituales siniestros y extraños. Y es más, que cuando murió, su última voluntad, que fue cumplida por la gente de ahí, pidió ser quemado y que las cenizas fueran esparcidas
por el suelo de su propiedad. Y esas cenizas de esa persona que se dedicaba a hacer magia negra se esparcieron sobre el suelo de la propiedad, y ahí encima fue construida la casa de estilo colonial holandés, la casa de Amityville. Un rollo bien siniestro, ¿vale? Un rollo súper chungo. O sea, estamos hablando de que al parecer habían historias de jefes indios, que estaba John Ketchum ahí, pero luego hablan de que había una persona que era una especie de fanático religioso que agarraba a los indios y los torturaba ahí, a los nativos americanos los torturaba y tal. Esa es otra de las historias que aparecieron, que al parecer ahí se torturaba a gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí podéis ver la tumba de los defeos, de todos los que mataron ahí, tal y cual. Y entonces, pues bueno, con semejante material, pues hicieron la primera película de 1979, y ya empezamos ya con las películas. Ya os he contado toda la apasionante historia. Habéis visto la historia de la familia de Feo, la historia de los Lutz, y bueno, todas las teorías, muchísimas cosas os he contado, ¿vale? Total, que la película se hizo en 1979 y duraba 118 minutos. La música está compuesta por el inolvidable y reputadísimo compositor Lalo Schifrin. El guión estuvo escrito por Sandor Stern, basado parcialmente en la novela que os comenté al principio del vídeo. Y entonces Stuart Rosenberg fue el director de la película. La película estuvo nominada al Oscar a la mejor banda sonora, ¿no? Y entonces, pues, es una película clásica de la historia del cine de terror. Es fundamental en el sentido de que fue un enorme éxito en 1979. Es una de las películas referenciales en cuanto a casas embrujadas, casas encantadas. Es referencial, es fundamental. Una película muy reputada. Es hoy en día un clásico. Literalmente un clásico. Y entonces, pues, aquí tenemos momentos como cuando las escaleras sale la sangre por las escaleras. La inolvidable escena del cura, que las moscas lo están comiendo, el tipo rodeado de moscas. Bueno, una movida de las moscas, un mal rollo que te caga. Cuando las escaleras se rompen y cae a un pozo de sangre que había allí, tal y cual. Y entonces, pues, es una película que está bien, ¿no? Ve cómo el actor, el Brolin, cómo se va como poseyendo por el espíritu de Ronald DeFeo y tal, y esto, y cómo se estaba trastornando y cómo se va quemando, y cómo al final va a ser como un propio peligro para su propia familia, que al final se va a repetir la historia, y como medio poseído por Ronald DeFeo, el tipo Lutz, George Lutz, pues va a matar a toda su familia, pero al final no sucede eso, consiguen escapar de la casa, ¿no? Es la historia que te cuentan. Es interesante el paralelismo que hay en la historia con un componente de ciertos problemas económicos. Porque en la película empiezan así, empiezan a tener problemas de negocio, empiezan a tener problemas de dinero, empiezan a haber un montón de problemas en una historia, y entonces es interesante la decadencia, compararla progresivamente en el ritmo de la narrativa en cuanto a esa decadencia de la familia y todo eso, ¿no? Entonces, a mí personalmente, esta película, Terror en Amityville, pues es una película que la vi no hace mucho, porque me las he tragado todas para hacer esto. Me las he tragado todas no hace mucho. Y yo la vi con cierto cariño. Se ha quedado muy antigua. Se ha quedado prehistórica. Más cuadrado que la rueda de los coches de los picapiedras. Dios mío. Yo la veo y se ha quedado muy anticuada. Visualmente, efectos, tal. Pero uno tiene que ver más allá de eso y entender el momento en que se hizo la película, con qué medios, con qué capacidad de aquella época, con qué capacidad artística y técnica, y situarte que eso era lo mejor que te podían ofrecer en aquel tiempo, y respetarlo con vehemencia. O sea, es un clásico. Da igual que ya se note que huela recartuchado, que se vea acartonado, que parezca viejo, parezca anticuado, parezca prehistórico. No es la posición correcta de un cinéfilo de ver la película así. Hay que respetarla y verla desde la perspectiva de la antigüedad de esa película, que fijaros ya los años que tiene.
79, 89, 2009, 2019, o sea, dentro de un par de años ya tendrá 30 años de antigüedad esta película. 3 décadas cumplirá esta película, o sea. Pero es un clásico, ¿vale? Después, 3 años más tarde, esta es una historia muy divertida, la que voy a contar. 3 años más tarde, en 1982, llegó la película Amityville, La Posesión. Película dirigida por Damiano Damiani, parece el nombre de un director de películas porno, Damiano Damiani, y con guión, escuchad, de Tommy Lee Wallace. O sea, ya sabéis que ha dirigido muchas series de televisión, películas de terror, Tommy Lee Wallace. Pues bueno, pues con guión de Tommy Lee Wallace. La película duró 104 minutos, tuvo un presupuesto de $5 millones, pero ya no tuvo el éxito de la primera. Solamente recaudó $12,5 millones en los Estados Unidos. ¿Vale? Y aquí sale el actor Burt Young, el de las películas de Rocky, el cuñado de Rocky, siempre carismático. Y aquí sucede algo espectacular, rocambolesco y anecdótico, pamear y no echar gotas. Perdona, tengo que mojar el pico otra vez. Tengo que mojar el pico. Que si no se me seca la garganta, me empiezo a toser como un cabrón. Que es que el productor de la película era Dino De Laurentiis. Y entonces George Lucas empezó a exigir mucho. Quiero que la película salga esto, quiero que la película sea así, que salga tal escena, que se base en tal libro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empezó con muchas exigencias. Y Dino De Laurentiis dijo, para que lo entendáis, me paso por los huevos tus exigencias y voy a hacer la película que a mí me dé la gana, o que a mí me guste, o que yo quiera, o que yo crea conveniente. Pero para no tener problemas con los Lutz, porque los Lutz me parece que denunciaron a Dino De Laurentiis y tal, lo que hizo Dino De Laurentiis fue un movimiento genial, que es que solamente lo único que era Amityville era el nombre de la película, porque ahora ya no era la familia Lutz, ahora era la familia Montelli. Ahora las historias que pasaban, después de los de Feo, no llegaron los Lutz, llegaron los Montelli. Y entonces era una forma de que en el guión no se referenciara jamás a la familia Lutz, ni a George, ni Kathleen Lutz, nada. Así no les tenían que pagar un centavo. Y no tenían que hacer sus exigencias. De hecho, hasta cambiaron el número de hijos. Ya no eran 5 hijos, ahora eran 4. Y ahora, en vez de ser Ronald de Feo y Dam, la chavala de 18 años, los hijos incestuosos, en esta película eran Sonny y Patricia, los hijos incestuosos. Y bueno, es increíble porque en aquella época, me acuerdo, me parece que la película la distribuyó en VHS en España Tor M, me acuerdo perfectamente, una carátula azulada. Yo, puta, leí un poco la sinopsis, era un chavalito, joder, pensar eso también, coño. Yo tenía 11 años en aquella época, 1982. Ponte que la viera un poquito más tarde, la vi con 13 o 14 años. Puta, relación incestuosa. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué palabra es ese? Yo no sabía que era eso. Y yo tenía curiosidad, joder, yo siempre he sido curioso con las cosas, no estoy bromeando, ni siendo perverso, ni quedándome con vosotros. Yo era un niño ingenuo y decía, y ya había una palabra que no comprendía y fui a mi padre, porque mi padre se supone que lo sabe todo. Ya sabes que cuando somos niños, papá lo sabe todo. Y fui a papá y le dije, papá, ¿qué es el insecto? Mi padre casi escupió el café con leche, o casi se quedó, diablo, ¿dónde has leído eso? La cuestión es que no me contestó muy bien. Entonces, yo me seguía con la duda, y yo soy obsesivo con eso, digo, puta, me cago en la puta. Mi padre no ha querido decirme, no me ha aclarado esto del insecto. Total, que me acuerdo perfectamente que en casa, esto ya es algo súper prehistórico, que los niños de hoy en día, los jóvenes no sabrán, existían unas cosas que se llamaban la enciclopedia. Hoy
ya no existen las enciclopedias. Antiguamente se vendían las enciclopedias, no había casa que no tuviera una enciclopedia, unos tomos, unos libros de la A a la Z con todas las palabras del mundo, explicándote todas las cosas del mundo. Aquello era como la Wikipedia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero en libros, unos libracos así de gordos, un montón de libros. Todo el mundo se compraba un mueblecito en casa donde tenía la tele y la enciclopedia arriba. Que era una casa sin enciclopedia. Es como que no tenía cultura, ¿vale? Y entonces vendían gente que vendían enciclopedias y tal a domicilio, con una historia plasta. Total, que en mi casa teníamos la enciclopedia Larousse. Una enciclopedia con unos tomos así, un chorro de tomos. Y joder, yo tenía la enciclopedia de Larousse y yo me agarré el tomo que venía la letra I, y empecé a buscar a la I, incesto. Y leí relación entre miembros de una misma familia. Y me quedé pensando, coño, ¿será eso posible? ¿El hermano con la hermana? Pero eso es como muy enfermo, ¿no? Es como muy retorcido, ¿no? ¿Cómo es posible que unas personas puedan llegar a hacer eso, ¿no? Y entonces me quedé bastante sorprendido y bastante curioso a ver cómo exactamente eso se había plasmado en la película. Porque todo esto que os estoy contando lo leí en una revista de cine. Veía el póster de la película y venía una sinopsis que decía lo del rollo incestuoso y decía, puta, esta película hay que verla y conseguirla y a ver qué historia sale ahí, a ver cómo es el rollo incestuoso, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una película bastante curiosa porque juegan el hermano y la hermana a la fotografía, como que ella se tiene que desnudar y es una modelo erótica. Y él le va sacando fotos y luego ella se pinta como más mayor, empieza a sacar la lengua allí y tal, y al final se lo montan, pero no se ve nada cuando se lo montan y tal. Y al final pues mata a toda la familia, da a entender que el chaval es poseído por el rollo diabólico y tal y cual. Y al final pues es una historia, porque al final es como un final coletilla, que hay un cura que le hace un exorcismo al chaval, se empieza a convertir en un monstruo, le sale un monstruo de dentro, se convierte en un monstruo. Yo sé que había unos maquillajes guarros al final, medio explotando, saliendo mierda por todos lados y tal y cual. Y eso. En esta película existen escenas, para que lo sepáis, a modo anecdótico, escenas eliminadas. Una de las escenas eliminadas que hay es que al final del exorcismo y todo esto, cuando el cura va a su propia casa, el tipo va a su casa, empiezan como a llegar almas rodeando su casa. Eso es una escena que se eliminó de la película. Otra escena bastante impresionante de la película, me parece mentira que Burt Young la filmara, es que precisamente los padres, él hace el personaje de Anthony y su esposa se llama Dolores, él viola analmente por el culo, rompe el culo a su esposa, o sea, enfurecido, poseído por las presencias demoníacas, afrodisíacas, embriagadoras de la casa. El tío, cachondo perdido, pues le rompió el culo a su esposa. Entonces, hostia puta, no me jodas, nunca mejor dicho, Burt Young rompiendo el culo a su esposa. Esa escena fue eliminada de la película. Y otra escena que fue eliminada de la película es precisamente los hermanos, ¿vale? Sonny y Patricia, pues teniendo sexo. También se decidió eliminar esas escenas de la película, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Entonces, una cosa bastante curiosa de ver en esta película es los anacronismos, ¿no? Que, por ejemplo, esta película se ubica en los años 70, pero es una película de 1982, ¿no? Entonces, en los 70 no habían las televisiones que salen ahí, no salían los Walmart para escuchar la música y todo este rollo. O sea, vas a ver muchas cosas que se tiran en los años 80 por gusto de consumos masivos para la gente que no existían en los 70, cuando sucedió los eventos estos explicados. O sea, un poco rollo anacrónico, ¿no? Y entonces, pues, hay muchos Steadicam en la película, los maquillajes guarros del tío convirtiéndose en monstruo, el monstruo le sale dentro y tal. Y personalmente me gusta mucho una escena cuando la casa explota.
La casa la explotaron de verdad, una casa la hicieron en el campo o algo así, le metieron bidones de gasolina y dinamita, yo no sé qué le metieron un zambombazo que te cagas, que no está hecho por computadora, un zambombazo real, eso es verdaderamente meritorio. En general, toda esta película que os estoy contando, pues Amityville 2, La Posesión, así se llamó en España, es una película que yo la vi y me decepcionó mucho. No es que me esperara ver a los hermanos follando ahí como si fuera una película esta de porno, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Pero lo que es la historia sobrenatural y el rollo, la historia y tal, salvo el final que está el exorcismo y monstruo y no sé qué, es bastante aburrida, bastante pasable, bastante discreta la película. Luego, o sea, un petardo la película. Para que lo entendamos, en una palabra, un puto petardo. Yo la vi y me decepcionó mucho, ¿vale? Un año más tarde llegó la tercera película que personalmente me llamó mucho la atención por un par de razones. Esta película se llamó Amityville 3, 3D, el pozo del infierno. Vaya nombre, puta. Es una película que tiene que triunfar con un nombre así. Es un nombre que acojona. El pozo del infierno. Joder. A mí me dice, vas al videoclub, Bambi, La Pantera Rosa, dos corren por tres calles, películas así, y ves el pozo del infierno. Puta, ya te acojona, ya te da miedo hasta agarrar la carátula de la película cuando se alquilaban. Ahora ya es todo por online, por Netflix, ¿no? Pero, puta, agarrabas la carátula de la película y parece que se iba a abrir la carátula por dentro y iba a saltarte una tarántula al cuello. En serio, el pozo del infierno. Puta, esos nombres acojonan, ¿eh? Esos nombres súper guay. Pues bueno, El Pozo del Infierno fue una película hecha en 3 dimensiones, ¿vale? Como estaba comentando. Y ahí había una moda de películas de 3 dimensiones, ¿no? Porque salió Viernes 13, 3 en 3 dimensiones, no sé si os acordáis. El tiburón, el gran tiburón, el tiburón 3, Jaws 3D en 3 dimensiones. Salían bastante, una oleada de películas de 3 dimensiones. ¿Y por qué no hacer Amityville, el pozo del infierno, en 3 dimensiones? Entonces, pues, para mí el efecto tridimensional más acojonante de todo es cuando una vieja escupe la cámara. Que pega un escupitajo y puta, me ha hecho un gapo. Me ha tirado un pollo la cabrona esta. Gapo, pollo lo llamamos en España. Me ha hecho un pollo la cabrona esta. Pues bueno, para mí lo más guarrote es la vieja escupiendo a la cámara. Eso es un efecto tridimensional que ni en Avatar de James Cameron va a salir algo así. La vieja... Es que asco, tío. Pues mira, aquí tengo el escupitajo ya corriéndome por aquí arriba. Total, que esta película fue dirigida nada más y nada menos por Richard Fleischer. Un tipo que trabajaba mucho para Dino Laurentiis, ya sabéis, hizo muchas películas, me parece Conan el Destructor, Richard Fleischer, no sé si El Guerrero Rojo también la dirigió él, Richard Fleischer, Conan Schwarzenegger y tal y cual. Y aquí lo más interesante es ver a una joven Meg Ryan, sale en esta película, una jovencita Meg Ryan. Pues básicamente, como estoy diciendo, ya se siguió la tendencia de la segunda película y ya fue una constante de no nombrarse a los Lutz, a la familia Lutz para nada. Son nuevos personajes, nueva historia, nuevo rollo, porque no quieren pagar derechos, no quieren pagar nada a los Lutz, ¿vale? Ni que tampoco le interfieran en el proceso creativo o de alguna forma en las películas, ¿no? Y entonces eso encabronó muchísimo a los Lutz, esos, ¿vale? Y como os digo, presentaron una demanda. Y la demanda se fue hecha en una corte, hubo un juicio y al final la demanda fue desestimada. ¿Vale? Básicamente. La película dura 105 minutos, pero existe una versión también de 93 minutos. Tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares, o sea, superior al de la primera y de la segunda película, ¿vale? Y solamente recordó lo mismo que costó, 6 millones de dólares en Estados Unidos. Una de las cosas más fascinantes de la película, por favor, el que la vea, ponga la oreja bien atenta, escuchen bien atentamente, porque uno de mis films favoritos de todos los tiempos, Flash Gordon de 1980,
¿Quién lo produjo? Dino De Laurentiis. ¿De qué año es esta película? 3 años después, 1983. ¿Sabéis qué pasó? Que reciclaron un tema de la banda sonora de Flash Gordon, lo reciclaron y lo pusieron en esta película con 2 cojones. No con 2 cojones, no, con 8 cojones. Hay un tema de Flash Gordon que compuso Howard Blake y sale en esta película descaradamente. Os animo a que escuchéis Flash Gordon, encontréis el tema, comparéis a Amityville 3 y me decís si os habéis ganado una piruleta o no, ¿vale? Bueno, la historia está que ahora usan una ouija, un vaso, el rollo de la ouija y el vaso lo vais a ver en esta película, y al final hay un pozo en el sótano que parece un jacuzzi medio chungo con luces, y de ahí sale con aguas de color como turquesas o verdes y tal, medio tropicales, y resulta que es eso, que es una especie de pozo que va al infierno, a otra dimensión, que sale un monstruo cabrón, ¿vale? Y tal y cual. Lo más acojonante de esta película son un par de detalles, ¿de acuerdo? Un par de detalles. El primer detalle es que, por favor, prestar atención porque me da la risa. Escucha, va a una casa, ¿vale? Estoy en la casa, ¿vale? La casa de Amityville. Wow, me voy para el sótano, parezco un pollo moviendo el culo, me bajo todas las escaleras para abajo y me encuentro, señoras y señores, en el suelo del sótano 4 tablas guarras puestas así, sin clavar, o sea, haces así con un dedo y las levantas. Puta, las levantas, ahí está el pozo del infierno, puta. Es que ni el pozo del infierno lo camuflaron, lo protegieron, quien fuera que puso las tablas. Dios mío, hay un pozo que da al infierno, a las dimensiones ocultas del ultramundo, nada, olvídate, a tomar por culo. 4 tablas puestas ahí y a la mierda. No, es que, puta, trae el martillo, no, puta, me vas a hacer ir buscar los clavos. No, coño, no queremos que nadie se caiga, no queremos que nadie de una patada quite las tablas, que nadie usme, meta la nariz, a tomar por culo. ¿Quién va a bajar aquí abajo, joder? Que huele a rata. Ok. Ponemos las tablas nada más, sí, joder. ¿Quién cojones va a bajar aquí? Ok. Mira, las tablas sin clavar en el suelo. Otra cosa muy interesante, que rompieron una tendencia en esta tercera película, un detalle bastante canibalesco, en el sentido cinematográficamente hablando, porque rompieron la tendencia de la primera y la segunda película, porque en esta tercera película se empezaron a inspirar las películas de la profecía, ¿vale? Esta de Gregory Peck y tal y cual, en el que van pasando como muertes que las fuerzas del mal, las fuerzas de la oscuridad, hacen como accidentes que matan a las personas, ¿vale? ¿Os acordáis de las películas de la profecía? Pues aquí hay un toque a la profecía, van muriendo gente de forma sobrenatural, ¿no? Y bueno, esta película la vi en su época con mucha tensión. De hecho, compré, esta es otra anécdota que os voy a contar, pero perdón, tengo que traer a Buba aquí un momento. Esta es una anécdota acojonante. Es que me da la risa. Esta es otra también muy buena. Es que viví una época que es inolvidable. Cuando salió esta película en vídeo, dije, la película es en 3 dimensiones, puta, entonces hay que verla, no es como ahora que vas al cine, al IMAX y tal, unas gafas polarizadas, no sé qué rollo, ¿no? Antes las películas en 3 dimensiones eran con celuloide rojo y azul, ¿vale? Y las veías eran como 2 imágenes superpuestas rojas y azules, una cosa rara. Entonces dije, bueno, pues me hacen falta las gafas de mierda para ver la película. Y yo busqué por todos lados, en ningún lado vendían gafas de esas. Pues yo, como un campeón, me iba yo a la librería, celofán rojo, por favor, celofán azul, cartulina. Y yo como un campeón me recortaba unas gafas, me ponía con cola, con pegamento, las gafas, el celofán rojo, el celofán azul, y me hacía yo mismo las gafas. Y resulta que me pongo las gafas, me pongo a ver la película y las gafas no eran 3 dimensiones, la película era en completo normal, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no era tridimensional. Yo me quedaba muy mosqueado porque veía la película roja y azul, que aquello era un verdadero infierno,
pero yo no veía ningún efecto tridimensional por ninguna parte. O sea, yo ingenuamente con las gafas puestas, porque no era una versión como la del cine que se veía el rojo y azul. Bueno, era una versión porque se hacían dos versiones de la película, la normal y tal vez la que estrenaran en los cines para ver con gafas, pero bueno, no fue el caso. Lo que vi en el vídeo no era lo de las gafas. En general la película esta, ya resumiendo, es una película muy flojita, muy bobilita. Yo me esperaba mucho con este nombre, El Pozo del Infierno, mucho ruido, pocas nueces. Yo creo que pasan más cosas en la segunda que en esta tercera, salvo el final, que el del jacuzzi sale ahí un bicho y agarra a uno y tal y no sé qué. Salvo eso, poco más pasa en la película. O sea, una película muy floja y muy decepcionante. Y si ya te vas analizando las tres primeras películas conmigo, te das cuenta que la primera película de entre el 79 costó 4,7 millones de dólares y recaudó 86. La segunda, del año 82, costó 5 y recaudó 12,5. Y la tercera película, de 1983, costó 6 y recaudó 6. ¿Qué quiere decir esto? Que evidenciamos que se va aumentando el costo de producción paulatinamente de las películas conforme pasan los años, pero los beneficios caen en picado. Es decir, hay una decadencia total de cara al rendimiento económico de las películas. Las películas ya no dan dinero, las películas son un puto desastre. Hacen películas, la segunda casi no hizo dinero, pero la tercera ya fue un desastre ya, ¿no? Y entonces, pues nada, pasaron 6 años, porque aquello fue un desastre, después de la película de 1983, financiera y económicamente hablando, pasaron 6 años, y en 1989 llegó la cuarta película de Amityville, que se llamó El mal escapa. Y esto ya fue un telefilm que se estrenó directamente en la cadena NBC, y que dura 95 minutos y fue dirigido por Sandor Stern. Y esto ya es para flipante. Esta película realmente es chiripitifláutica para decir basta. Para empezar, a la casa de Amityville, para limpiarla, como está tan enfurecida, tan demoníaca, tan salvaje, va un verdadero ejército de exorcistas. No van uno, van un montón de exorcistas peleando con las fuerzas ocultas de la casa. Esa es una entrada bastante flipante en la película, ¿no? Entonces, pues nada, entonces te dan a entender, y eso fue un elemento del guión que se usó en películas posteriores, que la fuerza demoníaca, maligna, perversa, corrompida de la casa se desperdigó, se fragmentó y poseía objetos que habían en el interior de la casa. En concreto, en esta película posee una lámpara de pie, pero una lámpara que parece una especie de árbol. Así tiene una base ancha, es un palo, parece que tiene 2 bracitos, la lámpara arriba, o sea, tiene una forma bastante medio macabra, medio chunga. Yo jamás tendré una lámpara así en mi casa. Y entonces, pues nada, están vendiendo ahí los objetos de la casa ahí en la calle, alguien la compra y manda la puta lámpara, cágate lorito, a California. Y cuando la lámpara llega para allá, pues la ponen en una casa, encienden la lámpara, ¿y qué pasa? Me da la risa, pero te digo la verdad, el loro se empieza a volver loco. Hay un loro en la casa, lo juro, y el loro se pone histérico cuando la lámpara se enciende, y el loro se empieza a volver loco, ¿no? Y entonces, pues nada, al final, pues hay muchos efectos, hay muchas cosas, cómo destruyen al final la lámpara. Bueno, tienes que ver la historia. Lo más acojonante, que ahora la lámpara, después de ser destruida, esa esencia malvada, ¿sabes lo que pasa? En vez de desaparecer, posee al gato de la casa. O sea, el mal estaba en la casa de Amityville, poseyó una lámpara, la lámpara se fue a California, y cuando destruyen al final de la película, el mal pasa para el gato, ya el gato, cágate, ya encima tiene que ser un gato negro, encima para que sea más cabrón la cosa. O sea, bastante, la película a la vez es un desmadre, pero por lo menos para mí es más entretenida, sinceramente, siendo un telefilm, más entretenida que la segunda y que la tercera película, ¿vale?
Después, un año más tarde, llegó la quinta película de Amityville que se llamó La Maldición de Amityville, ¿vale? Y estuvo dirigida por Tom Berry y tiene una duración de 91 minutos. En esta es una casa distinta, personajes distintos, una historia distinta, actores completamente desconocidos. Yo os lo juro que vi la película y aquí me pareció lo más soso, lo más aburrido, lo más... Bueno, os recomiendo que no perdáis un minuto de vuestra vida viendo esta película, ¿vale? La quinta película. 2 años más tarde, en 1992, llegó la sexta película que se llamó Amityville 6 It's About Time. Es la hora, es algo así, ¿no? O es sobre el tiempo, no sé cómo sería traducido esto. Esta película está dirigida por Tony Randall. Me acojona mucho que esté dirigida por Tony Randall porque me sorprende mucho, porque 6 años más tarde este señor dirigió en 1998 la película Hellraiser 2, Hellbound, la secuela de Hellraiser de 1987. O sea, este tipo dirigió esta película e increíblemente 6 años más tarde dirigió la excelente, para mí maravillosa, inolvidable segunda película de Hellraiser, ¿vale? Y también este director, Tony Randall, en 1995 dirigió la película en imagen real del Puño de la Estrella del Norte. Este mismo director. Esta película dura 95 minutos y esta película va de que básicamente hay un arquitecto en California que va a remodelar un barrio entero, ¿vale? Y entonces, pues, va a remodelar un barrio entero en Amityville, ¿vale? O sea, el barrio de Amityville, o sea, ya no la casa, es donde está la casa y el barrio lo va a remodelar y tal y cual. Y entonces, cuando se regresa de ese trabajo, ¿vale? Entonces, como que se trae la maldición para su casa, para donde vive, ¿no? Y entonces, pues bueno, el comedor de su casa se convierte en una especie de mazmorra sadomasoquista o algo así, ¿vale? Ahí hay mucho rollo cachondo porque la hija del arquitecto se empieza a masturbar delante de un espejo, así tal cual lo digo. La hija es la actriz Megan Ward, que salió en la serie de televisión Melrose Place, salía también en CSI, y también salía en la serie Boston Legal, también salía también en esa serie. Y entonces pues sale también una tipa que era muy guapa, que se llamaba Shaun Wetherly, que esta tipa fue Miss Carolina del Sur, Miss Estados Unidos 1980 y llegó a ser Miss Universo en 1980, y se ve aquí un rollo MILF madura que te cagas, pero es que precisamente con la hija que se masturba tienen como un rollo medio lésbico, porque la hija no es su hija real, es su hijastra. Hay un rollo medio lésbico, hijastra, medio cachondo, bastante destacable. Sale otra chica que te cagas, que es Jill Riley, que esta fue también de los vigilantes de la playa, sale de los vigilantes de la playa, ¿vale? Y entonces, pues nada, también sale Dick Miller, un actor que suele salir mucho en las películas de Joe Dante, en un cameo, ¿no? O sea, el reparto femenino de esta película es la hostia. Es muy sugerente, muy interesante. Y la película ya desembocó en un tono erótico muy evidente, muy sensual, cosa que para mí funcionó bastante bien en esta película. Por lo menos mantiene tu atención bien elevada, bien en punta, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿vale? Básicamente eso. En 1993 llegó la siguiente película de Amityville, que se llamó la película Amityville La Nueva Generación, que fue la séptima película de la franquicia. También se conoce esta película como El Rostro del Diablo. Vaya nombres le ponen a estas películas: El Pozo del Infierno, El Rostro del Diablo, El Culo del Camello. Uy, perdón. Nombres de la hostia. Bueno, esta película está dirigida por John Mulaney, dura 91 minutos, ¿vale?
Y aquí sale, por ejemplo, el actor Terry O'Quinn de Perdidos, de Lost, ¿vale? No sé si os acordáis de él. Y sale hasta el actor afroamericano que también fue famoso en su época, Richard Roundtree, también sale por ahí, ¿no? Y entonces, pues nada, volviendo a la historia de la otra película, de la anterior, no de la otra, la de que había una lámpara, ¿vale? O sea, no era la lámpara de Aladino, era una lámpara de pie poseída por el espíritu de Amityville, pues ahora resulta que ya no es una lámpara, ahora es un espejo, ¿vale? Y entonces, pues básicamente es eso, el espejo está poseído y en esta película yo ya veo un cambio de tendencia muy interesante. Ya no es el cambio de tendencia en el rollo erótico del anterior, sino ahora se parecen las películas un poco, ya se están inspirando las películas de Pesadilla en el Street, ¿vale? Todas esas películas de Pesadilla en el Street y tal, pues como un rollo muy sobrenatural y tal, y esto, lo otro, rollo pesadillas y tal y cual. Y esta película tiene un montón de efectos especiales. Esta película está bastante interesante de ver, a mi modo personal de ver la cosa, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque en esta película el personaje de Ronald DeFeo lo llaman Franklin Bonner, lo llaman así al personaje de Ronald DeFeo. Bueno, 3 años más tarde, en 1996, llegó la octava película, Amityville 8, La Casa de las Muñecas, ¿vale? Dollhouse. Esta película está dirigida por Steve White, dura 92 minutos. Y precisamente compraron una lámpara que tenía el espíritu de Amityville, compraron un espejo que tenía el espíritu macabro de Amityville, ahora compraron una casa de muñecas que al parecer estaba en la casa de Amityville y es una caja de muñecas que impregnada por el rollo demoníaco. Y esta es Pesadilla en la Estrella total, o sea, un montón de maquillaje, de efectos especiales, de monstruos, de demonios, de zombies. Bueno, esta película es un verdadero delirio. Pero yo creo que de tan delirante, tan recargada y tantos efectos y criaturas y cosas tan sorprendentes y que no tienen ni pie ni cabeza, la película se hace, creerme, encantadora y bastante entretenida contra todo pronóstico. Bueno, a mí me encanta mucho precisamente los 15 minutos finales de esta película, que precisamente la chimenea de la casa es un portal a otra dimensión y entonces pues allí se meten por el portal, bueno, una historia allí al otro lado, un rollo que te caga. Bastante interesante es comentar en esta película que hay un rollo medio cachondo entre el muchacho joven y la mujer madura, pero que nunca llega más, ¿vale? A mí, ¿qué quieres que os diga? A mí me gusta que siempre triunfe el amor, joder. Bueno, después pasaron 9 años después de esta última película. Como vais viendo, todas estas películas salían directamente a vídeo, salvo la primera, segunda y tercera película, ¿vale? Primera, segunda y tercera, salieron 5 películas directamente a vídeo, a mercado doméstico, ¿vale? Entonces tuvieron que pasar 9 años, ¿vale? 9 años para que en el año 2005, ¿de acuerdo?, se estrenara la película El horror o el terror de Amityville, que era un remake directo de la original de 1979, que nos contaba la historia de la familia DeFeo y la historia de la familia Lutz, ¿vale? Y es que es acojonante porque esta película nunca lo entendí. En España se tituló la película como La Morada del Miedo. ¿Cómo diablos vas a llamar a esa película La Morada del Miedo? Que es un nombre que no acojona como el Pozo del Infierno o el rostro del mapache, pero tú me entiendes, o sea, no le ves ninguna similitud a Amityville. Como que no quisieron ni nombrarlo, ya no merece la pena, no es comercial, no es interesante, no es un gancho atractivo para el público. Llama la película Terror en Amityville. Oh, sí, la casa embrujada, coño, va de esa casa, vamos a verla. No, La Morada del Miedo. Como un nombre muy ambiguo y desconcertante. Pues, como os he dicho, pasaron 26 años desde la primera película de 1979 a esta película del 2005. Y esta película está dirigida por Andrew Douglas, ¿vale? Está producida por Michael Bay, el de las películas de los Transformers, La Roca y tal y cual. Esta película dura 89 minutos y tuvo un presupuesto de 19 millones de dólares.
Y está protagonizada nada más y nada menos que por Ryan Reynolds. Deadpool, pues bueno. Green Lantern. ¿Queréis que diga Green Lantern? Bueno, voy a decir, es Green Lantern, Ryan Reynolds, la vergüenza, te fuiste con Green Lantern. No, eso es Deadpool, ok, Deadpool, ok. Total que en esta película yo la vi y a mí personalmente me encantó. Me encantó cómo está dirigida, me encantó sus sustos, me encantó su ambiente, me encantó cómo trasladó todos los elementos de la película original a esta. Básicamente, cómo entra una familia a vivir ahí, a esa casa, y se empieza a trastornar, y cómo George Luz empieza como a ser poseído por las presencias malignas, como que al final quiere que mate a su propia familia, y da a entender que Ronald DeFeo fue poseído por esas presencias malignas para matar precisamente a la familia suya, como hizo sus 4 hermanos y hermanas y sus padres, ¿no? Pues bueno, es muy interesante porque aquí en esta película nos muestra que hay una especie de reverendo que era inquisidor y tal y cual, que malvado, que en el siglo XVII agarraba a los indios nativos que vivían ahí, los torturaba y los hacía a pedazos en la famosa Red Room, la famoso cuarto rojo. Evidentemente no es un cuarto de 1,3 con 1,6, es una especie de mazmorra roja que había allí. Y es curioso porque lo llamaron Jeremiah Ketchum. Acordaros que John Ketchum era el personaje real que vivió en los terrenos de la casa, en la cabaña que hacía magia negra, que pidió que sus sonidos se esparcieran ahí. Pues bueno, su apellido, lo utilizaron para llamar al personaje Jeremiah Ketchum, de este inquisidor, tal. Entonces, Metro Goldwyn Mayer se encargó de hacer la película y George Luz se encabronó que te cagas porque nadie habló con él, nadie pidió su aprobación para hacer la película. Pero daros cuenta que en el año 2005, hacía un año que había muerto su esposa, ¿de acuerdo? Entonces el tipo presentó George Luz una demanda por violación de contrato de la película original y la disputa nunca se resolvió realmente los juzgados porque, como os conté yo hace un buen rato atrás, en el año 2006 George Luz murió de un ataque del corazón y ya pues se acabó el rollo, ¿no? Entonces pues nada, esta película de un presupuesto de 19 millones de dólares recaudó 65 en Estados Unidos, o sea fue un éxito, más 42 en todo el mundo, un total mundial de 108 millones, o sea que la cosa no está mal, ¿vale? No fue un gran éxito, pero no está mal, ¿no? Y entonces, pues, básicamente me encanta mucho esa escena. Cuando meten a la niñera en el armario, ese ropero y tal, y que es acojonante cuando ve los fantasmas y todo esto. Me encanta la escena del niño cuando se va a orinar, cuando va a mear, también está muy interesante. Como digo, la niñera, la canguro atrapada en el ropero. Luego, es interesante la tensión sexual en esta película entre el chaval joven y la niñera también, que es más mayor, ¿vale? Y una de las partes que más me encanta, ¿vale? Más encantadora, es cuando la niñera, sádicamente esa niñera joven, sexy y tal, va explicando la historia de terror, la matanza de los DeFeo en la casa, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Esa forma de provocar terror e inquietud simplemente oralmente, contando una historia, ¿no? Sin efectos especiales, sin explosiones, sin monstruos, sin criaturas, sin tentáculos, sin nada. Simplemente hablando, narrándote, como sucede al principio de la maravillosa película de John Carpenter, La niebla, cómo están alrededor de una hoguera y cómo esa bonita forma de crear tensión, misterio y terror, que es contando una historia de terror, narrando una historia de terror. Y aquí es muy interesante cuando la niñera narra la historia de terror de lo que sucedió en la casa, ¿vale? A mí personalmente, esta película no es que sea tampoco maravillosa, ni perfecta, ni tal, porque perfecta no lo es, ni tampoco es la obra cumbre de tal, tampoco lo es, pero a mí me gustó, está bien hecha, refleja muy bien toda la historia, es un gran remake del original. Para mí, esta película supera mucho al original. Es algo muy difícil decir, supera el original, el remake del original. Acordaros que sucedió en la película de John Carpenter La Cosa.
Es muy difícil que una secuela supere al original. Tal vez Aliens con Alien el octavo pasajero. Seguro que Mad Max 2 con Mad Max 1. Seguro que, no sé, El Padrino 2 con la primera película del Padrino. O sea, hay películas increíbles que han superado al original, ¿no? Ahora hablan que si tal vez Blade Runner 2049, 2049 superó al Blade Runner original de 1982. Se habla muchas cosas, ¿de acuerdo? Evidentemente no lo superó, eso que se lo quite de la cabeza quien quiera, ¿vale? Pero esta película para mí supera al original de calle, o sea, provoca muchísimo más terror, está mucho mejor hecha, está mucho mejor contada, pero como os digo, estamos hablando de una película que han pasado pues una cantidad de años tremendo, ¿vale? 26 años entre películas. No es lo mismo una película de 5 millones de dólares que una de 19, de casi 4 veces más. La evolución de la tecnología, de los efectos especiales, de las técnicas narrativas, de los medios de producción, todo esto provoca que la película sea muy superior a la original, en mi opinión. A mí, yo la vi y me gustó mucho, ¿vale? Entonces a partir de ahí, pues nada, hubo una explosión de películas de Amityville, que eran películas de presupuesto muy bajo, ¿vale? Películas de esas hechas con 4 centavos. Una de ellas, por ejemplo, fue en el año 2011, Amityville Haunting. Esa estuvo producida por la compañía El Asylum. Y como esa, vinieron varias. Salió The Amityville Asylum, el asilo de Amityville, en el 2013. En el 2015 salió Amityville Death House, la casa de la muerte. En el 2015 salió Amityville Playhouse, la casa de tal. En el año 2016 Amityville Vanishing Point también salió. En el año 2016 salió The Amityville Legacy, también salió. En el año 2016 salió The Amityville Terror, también salió. Y en el 2016 salió Amityville No Escape. O sea, ahí salieron 8 películas. Que a cada cual peor. O sea, puta mierda, directa, hecha con 4 centavos, por incompetentes, por gente, o sea, sin talento, sin medios, sin nada. Películas realmente horrendas, unas pérdidas de tiempo horribles. Es muy interesante, por ejemplo, en la sexta película que os he comentado, en 2016, de Amityville Legacy, utiliza el concepto de las otras películas de el objeto poseído. Ya vimos que se podía poseer una lámpara de pie, un espejo o una casa de muñecas. En esta película, el objeto en concreto que se posee es un mono de juguete. Un mono de juguete, está poseído. Cágate, lorito. Pues nada, pues han pasado bastantes años, ¿vale? Pasaron desde la última película del 2005, pues bueno, han pasado pues 12 años, hasta el 2017. Se dice pronto, se dice muy pronto, y se acaba de, entre comillas, de estrenar Amityville The Awakening, El Despertar, ¿vale? Y esta es la 10ª película oficial, olvidaros de las 8 mierdas que os he hablado hace un momento, ¿no? La 10ª película oficial dentro de la franquicia de Amityville. Esta película de Amityville Awakening, la 10ª película, está dirigida por Frank Calhoun. Y es una película, una producción de la productora famosa de películas de terror, la Blumhouse, ¿vale? Y lo más acojonante, esta película fue filmada hace 3 años, en el año 2014. En el 2014 se hizo la película, se hizo unos pases de prueba, y fueron tan malos que no sabían qué hacer con las películas. Dijeron, bueno, vamos a esperar un poco para estrenarla. Hicieron esos pases de prueba y salieron horrendos. No sabían si volver a filmar la película de nuevo, si gastar más dinero, si refilmar escenas. Total, que en ese caos de sí o no, han pasado 3 años. Y al final es tal el desastre que al final la pusieron gratis por Google Play. Cágate. O sea, la tuvieron en Google Play por unos días, entre el 12 de octubre a noviembre 8. Va a estar disponible gratis, o sea, literalmente gratis. Es como, si quieres ver esta película gratis, suscríbete a Google Play o algo así. Pero va a tener una exhibición limitada por cines. Desde algunos cines se va a emitir la película, ¿no? Esta película. Entonces, pues, una verdadera catástrofe. Filman una película, la tienen 3 años en la nevera y la dan gratis por Google Play.
¿Cómo puede ser de buena esa película? ¿Cómo puede ser de buena? Pues bueno, de buena te lo diré porque yo la he visto. He tenido los santos huevos de verla. Como un campeón, ¿vale? Como un campeón, joder. Y me merezco, joder, pegarle otro chupetón al buba. Que está siempre fresco, fresquito, qué rico. Bueno, la cuestión está en que ahora es una madre soltera que tiene 2 hijos y tiene bueno, 3 hijos. Uno de ellos es un chaval que está medio comatoso, medio retorcido en la cama, súper jodido. Luego tiene a la hija, que es una pelirroja que está bien rica, y luego está la niña pequeña, ¿no? Entonces se van a vivir en una casa y tal igual, y de pronto descubren: mamá, ¿qué putada nos has hecho? Estamos viviendo en la casa de Amityville, mamá, ¿cómo nos has hecho esa putada? La historia está que empiezan a pasar cosas raras y sobrenaturales en la casa, y empiezan los compañeros de colegio a mosquear, y todo el mundo empieza a investigar hasta que descubren que es la verdadera casa de Amityville, ¿vale? Que ahí está la historia. Y entonces es muy gracioso, en una escena de esta película ponen un trozo, un fragmento de la película original de 1979. Hay un momento de la película del 79 que sale en esta película, y es un poco del rollo cine dentro del cine. O sea, dan a entender que pasó algo sobrenatural, que hicieron películas de eso, pero ellos son la realidad y están viendo la película en la que se basó haciendo la historia real de Amityville, ¿no? Cine dentro del cine, o también, ¿por qué no?, un homenaje nostálgico al clásico original, recordándolo de alguna forma en esta producción moderna de la Blumhouse. Pues nada, en principio esta película se iba a llamar no El Despertar, se iba a llamar The Lost Tales, Las Cintas Perdidas, y esto iba a hacer un poco el rollo de La Bruja de Blair de metraje encontrado, ¿vale? Pero que un equipo de investigadores paranormales se metía en la casa de Amityville, perecían, se iban a la mierda todos, se volvían locos, se encontraban las cintas, y ese era como iba a ser la película originalmente, pero al final se transmutó todo el guión y se cambió el rollo que te estoy diciendo, de que se va a ir la madre con las niñas y con el hijo medio corvado ahí. Y entonces pues nada, sale el cuarto rojo, sale toda la historia, y ahora esto va mucho de rollo juvenil, rollo muchachitos. ¿Sabes lo que quiero decir? Con películas de terror de muchachitos, y al final en la presencia demoníaca, perversa, maligna de la casa va pues siguiendo al este, y se vuelve todo rollo pollo, ¿no? O sea, se vuelve muy gallito, ¿no? Entonces, pues, esta es la película, una verdadera mierda. La he visto yo, es que es flojísima, es que en ningún momento de terror se pone una sombra, se ve algo, nada, te acojona, está todo tan visto, pero está tan pobremente hecho, tan pobremente implementado, que la película, para mí, la definición más cercana posible para describirla es inofensiva. Puta, será de terror, será lo que quieras, estará en la casa de Amityville, pero la película es completamente inofensiva. La vez, madre mía, por lo menos en las películas esas de Insidious o las películas de Conjuring intentan provocar terror, o Annabelle, acojonarte y tal, o estas de Paranormal Activity te intentan asustar y tal y cual, pero es que esto vamos, horrible, o sea, flojísimo, pobretón. No me extraña que todos los pases de prueba machacaban todos los screeners machacaban esta película. Por eso no la estrenaban, de lo mala que era esta película, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya esta es la última película que os digo, un verdadero paquete de película. Mucha gente joven, la chiquita es muy bonita, la pelirroja esa, mucha gente joven, viviendo una especie de aventura paranormal en una casa de terror, y al final el hermano está poseído por la presencia maligna de la casa, ¿vale? Pero la película es una mierda, ¿vale? Entonces, que no nos pensemos que todo lo que hace la Blumhouse son maravillas del terror, ¿vale? Que a veces hace cagadas como esta película, ¿vale? Y entonces, pues bueno, recapitulando, tenemos que de 1979 hasta ahora tenemos un total de 10 películas, 5 se han estrenado en cine y 5 fueron directamente a televisión y a DVD, ¿vale? En mi opinión personal, es una de las sagas más míticas de casas embrujadas, casas encantadas, el rollo de la casa de Amityville, y básicamente
ha sido una saga decadente. O sea, la primera es un clásico, todas fueron una mierda, una mierda, una mierda, hasta que llegó el remake del 2005, que fue muy bueno y superior al original. Pero, gracias a Dios, sucedió ahí lo impensable, que batió al original. Pero bueno, ha sido una saga en decadencia hasta que llegó la película del 2005. Para mi opinión, ¿cuáles son las mejores películas que te puedo recomendar? Pues bueno, para mí en el puesto número 1 está la película del 2005, La Morada del Miedo. Le sigue la de 1979, la clásica, la original, Terror en Amityville, ¿vale? Y después te podría recomendar dos películas más. La de Amityville Dollhouse de 1996 y la Amityville New Generation de 1993, porque van en rollo pesadilla en Strip Krueger, Freddy Krueger, son completamente distintas a lo impensable, y impensable es que ha acabado todo este mamotrenco de aquí que tengo. Esto es impensable, estoy contentísimo con lo que acabé, y esto es más o menos lo que os iba a contar. Bueno, como veis os conté la historia original, súper apasionante, de lo que sucedió en la casa, con los defeos, con los loots, qué sucedió ahí. Hemos visto la historia real, lo que ha sucedido, y después pues nada, hemos repasado todas las películas desde la primera, la segunda, la tercera, las que hubieron directamente a DVD, hemos hablado de otros mierdas que hicieron productores independientes, el remake, la última, El Despertar. Hemos repasado muy bien toda lo que es la franquicia de películas de terror de Amityville. 10 películas en total, más 8 que se han hecho por ahí de forma independiente. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado mucho. A mí me ha encantado hacerlo, me lo he pasado muy bien. Si es así, pues darle un buen like, pulgares para arriba. Y bueno, si eres nuevo o nueva, ahora en una pantalla viene cómo seguirme en las redes sociales, pero en el icono redondo, que salgo yo así apoteósico, pues bueno, si clicas ahí, si no estás suscrito a mi canal de YouTube, clicando ahí te suscribirás y así no te perderás ninguno de mis nuevos vídeos. Pues bueno, muchas gracias por vuestra amistad, vuestro apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.